Buenas noches, hermanos y hermanas. Es para mí un gusto eh, que realicemos este segundo devocional sobre espiritualidad cristiana y basados en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, los versículos del 17 al 24. Eh, quiero solo arreglar un poco esto. Quiero que iniciemos como de costumbre, ¿verdad? Con una oración. Oremos. Querido Dios, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de reflexionar en tu palabra. Te agradecemos porque ya al final de este día hemos vuelto a corroborar, a experimentar de que tu presencia siempre es constante en nuestras vidas. Te agradecemos porque apartamos un tiempo también para reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, bendice a los hermanos y hermanas que de una u otra manera van a estar en contacto con esta transmisión y te pedimos tu sabiduría para poder entonces realizar este devocional. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, pero también te lo suplicamos, Padre. Amén. Eh, Solo voy a hacer bueno, siempre hago eso, ¿verdad? De hacer como una retroalimentación o una puesta en común de lo que vimos o de lo que hablé la semana anterior. Esto de la espiritualidad cristiana, hay iglesias dentro del cristianismo, hay iglesias donde nos llevan a las iglesias evangélicas siglos, ¿verdad? De mayor eh, recorrido en cuanto a espiritualidad. ¿Por qué? Porque son iglesias que han estado más. Cuando yo estoy hablando de eso me refiero a la iglesia evangélica, ¿verdad? La iglesia ortodoxa y la iglesia católica son dos iglesias, en términos generales, globales. Son dos iglesias que han estado en este tema de la espiritualidad hace siglos. Claro, también la iglesia evangélica hace siglos empezó en esto, pero fue más lenta en el desarrollo de la temática de espiritualidad. Eh, Estas devocionales solamente me voy a referir a la espiritualidad cristiana. Particularmente voy a tomar algunos ejemplos de diferentes iglesias y de diferentes autores que nos pueden iluminar, enriquecer toda la temática. Pero como dije la semana pasada, nuestro modelo de espiritualidad de una persona espiritual o de la espiritualidad que desarrolla una persona para nosotros es Jesucristo. Yo dije, por ejemplo, la semana anterior de que cada religión en el mundo tiene espiritualidades, porque ninguna religión, ninguna iglesia tiene una espiritualidad, sino que tiene diversas expresiones, diversos caminos espirituales, diversas manifestaciones espirituales, tiene espiritualidades diferentes, aunque pertenezcan a una misma iglesia. Incluso el cristianismo, la religión cristiana no es la única que tiene espiritualidades, todas las demás religiones lo tienen, sea esta judaísmo, el islam, pero también las religiones orientales también tienen espiritualidades. Esto de la espiritualidad, incluso en otros contextos, eh, se habla de la espiritualidad en términos seculares también, ¿verdad? Pero en eso yo no voy a incursionar, al menos en estos devocionales no. Las iglesias católica, ortodoxa y protestante, dentro del protestante están todas las iglesias evangélicas, las diferentes expresiones evangélicas, luterano, anglicano, metodista, reformado, unitario, etcétera, etcétera, Iglesia de Cristo, pentecostales, etcétera, 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 etcétera. Pero dentro de los tres principales, católica, ortodoxa y protestante, tienen diferentes expresiones de espiritualidad. Igual, ¿verdad? Lo que decía yo la semana pasada y hace un momento.
La iglesia anglicana tiene diferentes espiritualidades, la iglesia luterana también, los reformados, los metodistas. La iglesia bautista tiene diferentes espiritualidades. Dentro de la iglesia bautista en El Salvador, bueno, primero que hay diferentes expresiones bautistas, diferentes denominaciones bautistas en El Salvador. En los años 90 habían 5 expresiones distintas. Yo creo que actualmente yo no me he dedicado a averiguarlo, pero me imagino que ha crecido esto. Porque también hay iglesias que en los años 80 y 90 fueron iglesias locales, pero ahora estas iglesias han ido fundando, ¿verdad?, otras eh, iglesias locales bajo su propia identidad. Entonces, las iglesias bautistas, en una iglesia bautista local, hay diferentes expresiones, diferentes espiritualidades. Yo tuve la oportunidad de estar en una iglesia desarrollando todo un trabajo pastoral donde a mi juicio aproximadamente el 70%, 65-70% de la membresía eran hermanos y hermanas que tenían mucha doctrina pentecostal. Para mí eso fue muy novedoso. Después de toda esa experiencia tampoco he conocido otra iglesia como esa, ¿verdad? Pero eh, que hay hermanos y hermanas con una, con una teología más pentecostal, sí, eso sí he visto, eso sí. En la actualidad también se evidencia eso, claramente. Sin embargo, en esa iglesia no. El 65%, el 70% eran así. Eh, y aproximadamente, quizás el 65% era así. Para mí, un 5% eran unos hermanos que se autodenominaban como progresistas y el resto eran hermanos y hermanas bautistas, eh, dijéramos, conservadores, ¿verdad? Así a la imagen y semejanza de la doctrina propiamente dicha. Digo yo conservador no de una manera despectiva, para nada, sino decir eh, con una identidad bautista bajo los principios bautistas universales que nos regimos los bautistas. Nos regimos, orientamos, ¿verdad?, los bautistas en el mundo, que son ciertos principios bautistas que ustedes ya conocen. Entonces, en esa iglesia que les menciono, era muy importante, muy curioso, o si se quiere, muy interesante ver esa expresión de diferentes teologías, pero también eso se reflejaba en la adoración y cada sector de la congregación, basado en su teología, tenía casi un himnario, ¿verdad? Entonces era bien, bien interesante eso. Entonces los bautistas no tenemos una espiritualidad, sino que tenemos varias espiritualidades. ¿De qué depende esto de la espiritualidad que tengamos? Depende de la teología que sustentamos, la teología que asumimos. Eh, la experiencia cristiana también es otro aspecto que es muy importante para saber qué espiritualidad yo estoy implementando, desarrollando, asumiendo, viviendo. Depende de la teología, depende de la experiencia cristiana que yo tenga, pero también depende de cómo compartimos nuestra fe con otras personas. Porque ese compartir la fe es uno de los indicadores también para saber qué espiritualidad tengo. Aquí lo importante no es qué espiritualidad tiene el hermano, qué espiritualidad tiene la hermana. Eso no es lo importante, para nada, absolutamente. Sí, lo importante y fundamental es cuál es mi espiritualidad. Eso es lo importante. Cómo compartimos nuestra fe es
es ese compartir la fe con otras personas, eso es fruto de la espiritualidad también, fruto de la fe, etcétera, etcétera. Todo esto va engranado, ¿verdad? La espiritualidad no es algo que va divorciado de la fe, de la teología, de nada de eso, sino es parte integral de todo. Y también depende del otro factor, como por ejemplo qué prácticas espirituales implemento, asumo, o qué disciplinas espirituales. Prácticas y disciplinas es lo mismo, ¿verdad? Ahora voy a ver una nada más casi al final del devocional, pero en lo subsiguiente voy a ir mencionando una práctica o una disciplina. Hay personas que se sienten muy a gusto diciendo disciplina espiritual. Hay otros que no, otras personas que no. Hay otras personas que dicen, yo me siento más a gusto diciendo una práctica espiritual. Llámelo como quiera. Eso no es fundamental. Eso es hasta cierto punto, eh, es opcional el nombre. En la reunión pasada, eh, yo reflexionaba ahora sobre Jesús, que debe de ser nuestro único modelo de persona que implementa una espiritualidad. Nadie niega de que Jesús fue una persona espiritual. Nadie lo niega. Por lo tanto, además de ser nuestro Señor y Salvador, y por lo que Él es nuestro Señor y Salvador, también entonces Él se constituye en mi referente, en nuestro referente de espiritualidad. En vez de estar pensando, queriendo parecerme a fulano o sutano, en Jesús es el modelo. No hay de otro, ¿verdad? No hay donde perderse. Jesús nunca nos va a, a defraudar, nunca. Así es que ahí es donde es. Bueno, quiero invitarlos a leer entonces la sección, los versículos del 17 al 24 del Evangelio según Juan, en el capítulo 7. Voy a leer desde el 14, que fue lo que vimos la semana pasada. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? A mí esas expresiones me dan risa porque son expresiones que más o menos todavía se mantienen, ¿verdad? Ahora a veces diríamos, estás loco, ¿verdad? ¿Quién va a querer matarte? Jesús entonces, en el versículo 21, Jesús respondió y dijo, una obra hice y todos os maravillaron. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Yo tiendo a imaginarme los diálogos y por eso es que pienso que tienen muchas similitudes con muchos diálogos en la actualidad, ¿verdad? En la forma de ser de las personas que tenemos. ¿Qué ocurrió antes del texto de ahora? De los versículos del 14 al 16. Jesús, no, bueno, antes
Jesús no quería ir a Judea, dice el texto, ni a Jerusalén, aunque estaba la fiesta. No quería ir allí porque querían matarlo. Entonces no quería ir a Judea porque querían matarlo. Los hermanos de Jesús le dicen, vamos, y allí es el momento para que tú puedas hacer obras, que Jesús lo menciona después aquí en la porción que nos toca ahora. ¿Cómo es posible que alguien que quiera darse a conocer no vaya a Judea, no vaya a Jerusalén para la fiesta? Y sí, ¿verdad? Porque allá, como era la fiesta, y venía gente no solo de la región de Palestina, sino que también de otras partes donde se había dispersado, ¿verdad? Los judíos por diversas razones. Entonces, Jesús le dicen, ¿verdad? Si hay alguien que quiere darse a conocer, entonces ese es el lugar para hacerlo. Ese es el momento para hacerlo. Jesús como que no responde a eso, pero dice el texto que se fue en medio de la fiesta, se va. Los hermanos le dicen eso, ¿verdad? Jesús llega a la fiesta, pero más o menos llega en secreto. En secreto. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Y no es algo que Jesús se había inventado. No es que Jesús tenga demonios. No es que Jesús esté loco. Hoy vamos a leer el texto a la experiencia que se refiere Jesús. Entonces Jesús llega a la fiesta, más o menos en secreto, clandestinamente, para no levantar tanta sospecha ni alboroto. Hay que acordarse que antes del versículo 14 la gente estaba dividida en la opinión. Unos decían que Jesús era una persona buena, ¿verdad? Etcétera. Otros decían que no, que era una persona mala, más o menos con esas palabras. Jesús entonces llega al templo de una sola vez, cuando llega. En el marco de la fiesta, en medio de la fiesta, llega al templo y llega a enseñar, ¿verdad? Los judíos reaccionan frente a eso, deslegitimando. Lo mismo pasa en la actualidad con nuestra cultura salvadoreña. Ahora no somos capaces, no somos, bueno, sí, hay personas que sí, pero hay muchísimas personas salvadoreñas que no somos capaces de tolerar la forma de pensar de otra persona y deslegitimamos. En vez de provocar un diálogo, deslegitimamos. Así hicieron los judíos. ¿Cómo sabe letras? ¿Cómo sabe enseñar? ¿Cómo se le ocurre enseñar si ni siquiera ha ido a la escuela? Si ni siquiera ha estudiado. Eso entre líneas lo que quiere decir, no ha estudiado, no sirve, no sirve. Anteriormente, todavía sucede eso, ¿verdad? Hay organizaciones que que discriminan, conscientes, y hay organizaciones que a veces inconscientemente discriminan a la población que no sabe leer y escribir. Y todos sus procesos formativos están diseñados para personas que saben leer y escribir. Por eso, esa es una discriminación. Y si hay 10 personas, 20 personas que saben leer y escribir y una no, se fregó el que no sabe. Eso es una discriminación en términos de derechos humanos. En términos de derechos humanos. Cuando uno diseña los procesos formativos, debe de ser respetuoso, sensible en todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se va a excluir. En esa época, la mayoría no sabía leer y escribir. Yo creo que dije el jueves pasado, más o menos el 90-95% aproximadamente no sabía leer y escribir. Algunos sabían leer, pero otros tampoco podían escribir. Era muy escasa la población que sí sabía leer y escribir. Imagínense que
Había gente que podría haber escrito y leído griego, pero otros hebreo. Pero menos todavía la población, el porcentaje de población que podía los dos idiomas. La inmensa mayoría de las personas no iban a la escuela, no sabían leer y escribir. Todo era de escuchar, todo. La gente que iba a las sinagogas, la gente que iba al templo, todo era de escuchar. En este sentido, ¿cómo es que sabe este letras? O sea, ¿cómo es que sabe letras sin haber estudiado? Delegitimándolo. Si, no están diciendo, ¿cómo sabe este letras? ¿A dónde fue a estudiar? No, sin haber estudiado. ¿Por qué? Los fariseos tenían sus propias escuelas también, ¿verdad?, de enseñanza. Entonces no puede enseñar porque no ha estudiado en las escuelas nuestras también. Pudiese ser la interpretación también. ¿Cómo es posible que este Jesús enseñe en el templo, se atreva a hacerlo? Pero aquí el punto que Juan nos plantea en el Evangelio no es tanto la enseñanza, sino que el lugar donde está y la reacción de los judíos en deslegitimarle a Jesús. Eso. ¿Por qué? Porque no ha estudiado. ¿Por qué? Porque no ha estudiado con ellos. Si ni siquiera ha estudiado. O sea, la persona que no ha estudiado no importa. La persona que no ha estudiado no tiene derecho a enseñar. ¿Por qué? Porque no ha estudiado. No tiene capacidad de enseñar. ¿Por qué? Porque no ha estudiado. Y ese es un elemento muy importante que más adelante también Jesús va a decir. Jesús responde, ¿verdad? Mi doctrina no es mía, sino del que me la envió, del que me envió, o sea, de Dios, su Padre. Mientras los judíos están centrados, focalizados en las capacidades de los que pueden enseñar, capacidades intelectuales, académicas, por no haber estudiado, los judíos están centrados ahí. Entonces Jesús toma eso y lleva la discusión a otra dirección. Y entonces plantea, ¿verdad? El diálogo Jesús lo lleva a otra dirección. Los que quieren hacer la voluntad de Dios sabrán, conocerán si lo que Jesús habla es de Dios o es de Él mismo. Ahí lleva Jesús el diálogo. No hay discusión, creo yo, ¿verdad? Según el texto no lo plantea así. Pero dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, los judíos estaban de que si había ido a estudiar o no. Jesús no. Jesús no. Jesús lleva el diálogo a otra dirección. A hacer la voluntad de Dios. A hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo aquel, dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, ¿quieren hacer la voluntad de Dios? En otras palabras, conocer la voluntad de Dios, ¿de qué depende? ¿De años de escolaridad? ¿O de qué depende? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios hoy? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios ahora? Tengo que ir a la escuela para conocer la voluntad de Dios. Tengo que ir al seminario para conocer la voluntad de Dios. Tengo que ir al instituto teológico para conocer la voluntad de Dios hoy. Tengo que ir a la universidad para estudiar teología, para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios?
Depende de años de escolaridad de eso. Como dicen los judíos, depende de ir a la escuela. ¿Cómo? ¿De qué depende? Y la otra pregunta muy importante es, muy importante es, ¿y para conocer la voluntad de Dios, debo saber leer y escribir? O sea que las personas que no saben leer y escribir no pueden conocer la voluntad de Dios, que está a la base de lo que los judíos están argumentando para deslegitimar a Jesús. Porque es eso lo que están haciendo los judíos, deslegitimándolo. ¿Por qué? Por no haber ido, por no haber estudiado. Ni con ellos, ¿verdad? No han estudiado con ellos. Que ellos son la fuente de todo eso. Ahora, conocer la voluntad de Dios depende de mis años de escolaridad. O sea que es un conocer la voluntad de Dios es un ejercicio, es una acción académica o de otra índole. En el versículo 19, que quiero invitarlos, del 19 al 23 voy a leerlo. Y si quieren busquen el Evangelio según Juan en el capítulo 5, los versículos del 16 al 17 para ver esto. El 19 del capítulo 7, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ahí es donde vamos al capítulo 5, los versículos del 16 al 17. Es sobre la sanidad que hace Jesús cuando sana al hombre que tiene la discapacidad, que no sabe, que no puede caminar. Y está una religiosidad, hay una creencia popular de la religiosidad, así se llama en términos sociológicos, ¿verdad? Es algo de la religiosidad popular de ese entonces, es que hay un estanque de Bethesda y entonces de cuando en cuando, de vez en cuando, entonces ahí ocurre un movimiento del agua. Hay un comentarista que dice que la gente creía que, bueno, hubo los religiosos que dijeron que era un ángel que bajaba y tocaba el agua y por eso se movía. Y el primero, no el segundo, ¿verdad? Solo el primero que tocaba el agua se sanaba de cualquier enfermedad. Esa era parte de la religiosidad popular, de una creencia popular. Entonces, Jesús se va para ahí y sana a una persona que ha sido paralítico, ¿verdad? Y todo. Y entonces lo sana y el versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿verdad? Lo interesante de eso es de que toda esa gente estaba ahí, los enfermos, ningún religioso estaba con ellos. ¿Por qué? Porque eran pecadores. ¿Por qué? Porque eran enfermos, padecían enfermedades. Esa era la creencia que ellos mismos habían enseñado, los religiosos de esa época. Tocar a un enfermo, estar allí, entonces me contaminaba. Ningún sano, ni siquiera los familiares seguramente, ¿verdad? Los enfermos se valían entre enfermos, ¿verdad? Se acuerpaban entre enfermos, nada más. Y Jesús, que va a ese lugar. La gente está preparando la fiesta en un lugar y Jesús mejor se va a donde está la necesidad. De eso creo que hablé como en noviembre del año pasado ahí en la iglesia. Entonces procuramos matarle. ¿Por qué? Porque sanaba en día sábado. Y el versículo 17 del capítulo 5 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A veces me da con estas creencias, ¿verdad? Ahora nadie duda de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios. Pero en esa época, ¿verdad? Se rasgaban, ¿verdad? Etcétera, etcétera, como señal de indignación, ¿verdad? O de luta, se echaban cosas, blasfemaban a la gente, ¿verdad? Perseguían a la gente, asesinaban a la gente. A Jesús lo querían lo perseguían, lo querían capturar para asesinarlo. ¿Por qué? Porque sanaba en sábado. Yo puedo decir ahora, ¿verdad? Por una parte, que eso era ridículo, ¿verdad? Pues sí, pero hay que respetar el tiempo también. Hay que respetar el tiempo para ver la idiosincrasia de la gente. Eh, pero así como ellos reaccionaban de esa manera, había mucha gente que reaccionaba a favor de Jesús. El mismo Jesús enseñaba eso. ¿Y eso, de qué depende eso? Depende de nuestras creencias. Nuestras creencias pueden abrirnos o pueden cerrarnos las oportunidades de las visitas, las oportunidades de Dios, las manifestaciones de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por esa sanidad, es que Jesús dice en el capítulo 7, versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y en el 20 la gente reacciona, demonio teneba, ¿quién procura matarte? Mentiroso, pues. Allí es donde uno tiene que relacionar todo esto, ¿verdad? Y decir, ¿cuáles eran las enseñanzas que enseñaba esta gente? Preocupados porque Jesús enseñaba, pero no ha ido a la escuela. No ha sido enseñado por los religiosos de esa época. Esa era la gran preocupación de ellos. Jesús le dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber que lo que yo enseño no es mío, sino es del que me envió. Entonces, al final en el versículo 24 Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús no llega hablando de sí mismo. Cuando desarrolla todo su ministerio público, nunca habla de sí mismo. Lo central, lo que siempre enseña Jesús no es de él, es de su Padre, de Dios. Es sobre el reino de Dios, su Padre. Jesús no llega hablando de sí mismo, sino de su Padre, quien le ha enviado. Y Jesús tiene claridad en eso. ¿Quién lo envió? Sino de su Padre, quien lo ha enviado a proclamar el reino de Dios. Eso es lo que viene Jesús a hacer. Todo lo que Él habla y todo lo que hace va en esa línea. El contenido de lo que Jesús habló y enseñó fue el reino de su Padre, o sea, el reino de Dios. Sobre Él, en otras palabras, Jesús no habla. Sobre sí mismo no habla. Solo está centrado en su Padre. Solo está centrado en lo que su Padre le ha encomendado hacer. Y eso es lo que implementa. En otras palabras, lo que hace Jesús es hacer la voluntad de su Dios, o sea, de su Padre. Eso es lo que viene a ser Jesús. El camino espiritual, hermanos y hermanas, es algo que todos y todas debemos de buscar. Porque en esto de la fe cristiana, la espiritualidad sí está presente. Entonces todos y todas tenemos que buscar nuestro camino espiritual. Esto no es una opción, sino que va implícito, intrínseco en nuestra fe. En nuestra fe.
Un paso para encontrar nuestro camino espiritual es aprender de Jesús. Ese es un paso, como por ejemplo ser consecuente. Yo decía eso el jueves pasado. Jesús es consecuente. Todo lo que pensaba Jesús, todo lo que sentía, todo lo que hablaba, lo que enseñaba, cómo se comportaba Jesús, todo era armonioso. No había una disparidad en Jesús. No había ninguna incongruencia con Jesús. Todo era consecuente Jesús con lo que hacía. Eso tenemos que aprendérselo a Él. Es un llamado para nosotros y nosotras es que seamos consecuentes, pues, ¿verdad? Pero no consecuentes con ser, por ejemplo, si yo soy enojado, voy a ser consecuente, voy a ser enojado, ¿verdad? Y mis pensamientos son en esa línea. No, tampoco. Porque estamos en la idea, tenemos el propósito, hemos hecho un compromiso, porque hemos reconocido que somos pecadores y que en Jesús hay salvación, pues. Pero la salvación no es solo para la vida eterna, después de nuestra muerte en este plano, sino que también es desde ya. Entonces uno tiene que dar frutos de arrepentimiento, debe dar muestras de arrepentimiento, debe de vivir la fe. La espiritualidad tiene que ver con eso, que eso voy a hablar la próxima devocional. Entonces, un paso para en mi vida, en mi caminar espiritual, en mi camino de espiritualidad, es ser consecuente. Si no lo soy, tengo que hacerlo, porque no hay de otra. ¿Verdad? No hay de otra. Un poco de eso voy a hablar el próximo domingo. El otro paso, que es la reflexión de esta noche, es hacer la voluntad de Dios. Ese es otro paso. Conocer la voluntad de Dios y hacerla. Hacer la voluntad de Dios no depende de los años de escolaridad. Conocer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no depende de mí. Hacer la voluntad de Dios. No depende de Dios. Depende de mí. Quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que buscarla, tengo que conocerla, tengo que encontrarla. Es como el camino espiritual, ¿verdad? Yo tengo que buscar cuál es mi camino espiritual. Dentro de las prácticas espirituales puedo mencionar la primera, que es la oración. La oración. La oración es una práctica espiritual o una disciplina espiritual común en todas las iglesias, toditas las iglesias, sean esta católica, ortodoxa o evangélica, protestante. Lo único que hay unas iglesias que hacen más, hay otras iglesias que hacen menos. Pero eso es en cuanto a la iglesia. Pero el llamado también es algo personal. Por ejemplo, puedo compartirles que en una iglesia, esta que les mencionaba al principio, en esa iglesia se tenía un culto de oración. No recuerdo si era jueves o miércoles. Creo que era jueves, los cultos de oración. Esos días eran cultos de oración, pero era lo menos que se hacía era orar. Yo hice un cálculo aproximado entre 12 minutos a 15 minutos y muy raras veces 16 minutos de oración. El culto de oración estaba diseñado de esta manera. Comenzaba con la bienvenida, oración para iniciar todo el servicio, el culto de oración, y luego uno o dos cantos, luego periodo de peticiones o acciones de gracia, testimonio, luego un momento de oración, luego un canto, después otro periodo de peticiones y acciones de gracias, una oración y recoger la ofrenda y la oración final, un canto y la oración final. Eso era todo. La oración, tomándola en cuenta porque estaba dividido en dos momentos determinados, juntos no excedían los 15 minutos, normalmente. Entonces yo me dispuse a hacer cambios en eso. Y hablando con las personas, con los hermanos, las hermanas que asistían, ¿verdad? Entonces llegamos a hacer oraciones entre 30 y 40 minutos para cambiar ahí, ¿verdad?
porque lo que hacía la iglesia es que se invertía demasiado tiempo en las acciones de gracia. Las acciones de gracia. Allí se iba la mayor cantidad de tiempo. Generalmente duraba una hora, pero extraordinariamente ese culto podía durar entre una hora 15 minutos a una hora 30 minutos. Independientemente de lo que durara, el mayor tiempo que se tenía que invertir era en oración, por eso se llamaba culto de oración. ¿Cuánto tiempo hacemos nosotros esa práctica de orar? Hay un libro bien bonito que ese sí se lo puedo recomendar. No sé si está en internet, no lo sé. Y el autor no recuerdo el nombre, que se llama Oraciones para rezar en la calle. Yo recuerdo que yo lo leí en el seminario, a mí me gustó mucho. No, no da, el libro no se refiere a darnos pasos de oración, sino que se refiere, tiene una especie de reflexiones cotidianas, de cosas muy cotidianas que uno pierde, ¿verdad? En la vida, va perdiendo la vida. La, Nuestro sistema salvadoreño cada vez es más demandante, cada año es más exigente, cada año las personas tienen menos tiempo, solamente hay 24 horas, pero hay trabajos, cuando uno trabaja 10 horas, 11 horas. Yo estuve hace poco trabajando en una consultoría que me exigía, bueno, yo invertía fuera de la casa 12 horas y media. Y en el trabajo eran 10 horas y media más o menos. Hay personas que trabajan 12 horas, 13, 14 horas diarias. Y entonces hay algo o a varias cosas que les está quitando el tiempo. Estas personas ya no duermen 7 horas, ni 6, ni 5, quizás 4 o 3 horas duermen. La otra parte a quien le quitan el tiempo es a la familia. Um, pero también le quitan el tiempo a la iglesia. O sea, el tiempo a la iglesia no se lo quitan. Ellos, ellas, se privan de ir a la iglesia, ¿verdad? Y uno hace una discriminación. Uno discrimina. ¿Cuáles son a quién le voy a quitar el tiempo? Pa, pa, pa. Y hace uno la lista y se lo quita. Lo hace conscientemente o inconscientemente. Eh, lo interesante de esto es porque hay personas que le quitan el tiempo a la iglesia, le quitan el tiempo a la familia, pero no le quitan tiempo a la diversión. Y eso me llama la atención, ¿verdad? Cuando me cuentan a mí, personas que conozco, ¿verdad? Como no me piden opinión, no doy opinión. Entonces, sin embargo, ¿a qué le quitamos el tiempo? Le quitamos el tiempo a lo que no nos interesa. Si le quitamos el tiempo a la iglesia, es porque la iglesia no es relevante para nosotros. Si la iglesia no es relevante, pregunto, ¿verdad? Son preguntas, son reflexiones que yo me hago. Por ejemplo, he conocido compañeros y compañeras de trabajo que sé que son cristianos, ¿verdad? Van a la iglesia y me dicen, por ejemplo, como hemos compartido, ¿verdad? Entonces me dicen, no, es que a mí no me queda tiempo de orar. Yo por eso no oro, ¿verdad? Entonces, ¿no tienen tiempo de orar? ¿Cuánto tiempo de orar? ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a la oración? Eh, Generalmente uno empieza con los 5 minutos, ¿verdad? Pero este, hay personas, por ejemplo, que hay libros ahora que a mí me parecen chistosos, ¿verdad? Llegando a lo ridículo. Por ejemplo,
Alicia en el País de las Maravillas en 5 minutos. Hacen resúmenes de resúmenes. Hay personas que oran así, ¿verdad? Oraciones de 1 minuto. ¿Se puede hacer eso? ¿Se debe de hacer eso? ¿Es ese tu camino espiritual? Es así como uno conoce la voluntad de Dios en 1 minuto. O dedicar el tiempo a la oración para 1 minuto, 5 minutos. ¿Cuánto tiempo? Hay personas que oran, por ejemplo, a las 12 de la noche, que yo conozco. Hay otros que se levantan a las 3 de la madrugada. Eso de las 3 de la madrugada es sumamente... Me recuerda algo que me pasó a mí durante la pandemia. No sé por qué. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, 5 minutos antes, 5 minutos, 10 minutos antes de las 3. Pues una vez platicando con los vecinos, las vecinas de aquí, ¿verdad? Yo les conté eso. Y me dicen ellas, ¿verdad? Y me hacen así, ¿verdad? La señora. No, me dijo don Walter, ¿cómo va a ser que usted se levanta a la hora del diablo? Yo nunca había oído eso, ¿verdad? Porque dicen que a las 3 de la mañana sale el diablo, ¿verdad? A danzar y todas las cosas. Yo en eso sí no lo creo. Y así. Entonces, hay personas que se levantan a las 3 de la mañana a orar, otro a las 4, otro a las 5, etcétera, etcétera. En esto no hay normas, no hay reglas, ¿verdad? No hay reglas. ¿Cuánto tiempo oras? Cada quien decide de acuerdo a la importancia que le da, de acuerdo a la disponibilidad, a la voluntad de cada quien. Lo que sí sé es que uno necesita estar en esa comunión con Dios, comunicación con Dios. Si ustedes viajan en bus o en carro y va de pasajero, ahí es tiempo para hacerlo, pues, ¿verdad? Este libro que les digo de oraciones para rezar en la calle va en esa línea, en esa línea. Hay otras personas que dedican un espacio geográfico en sus casas para hacerlo, ¿verdad? Fantástico. Hay otras personas que no. Están en los lugares de trabajo y dedican un tiempo en la hora de almuerzo. Eso sí, yo lo he visto. Y lo hacen, ¿verdad? El punto es que la oración es una disciplina o una práctica espiritual que es común en todas las iglesias. Los motivos de oración son otro tipo de cosas, ¿verdad? Cuando oramos, las peticiones son de cosas materiales para mí y para mi familia, o también se debe de incorporar otros aspectos más espirituales, dijéramos, más de desarrollo humano, como por ejemplo honestidad, ser mejores personas, ser más sinceros, ser personas honestas, ser personas de que buscan la sabiduría de Dios, cómo conocer tu voluntad, ¿verdad? Para ponerla en práctica, cómo ser consecuente, cómo conocer tu voluntad, cómo hacer tu voluntad, etcétera, etcétera. Oramos por nosotros, pienso yo, ¿verdad? Oramos por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, amigas, compañeros de trabajo, de estudio. Oramos por los vecinos, las vecinas. Oramos por los enfermos que están en los hospitales. Oramos por las personas que quizás hemos escuchado de que andan buscando trabajo, aunque no les conozcamos, ¿verdad? Pero ese ejercicio de pensar en otras personas que ni siquiera tal vez conocemos, ¿verdad? Ese ejercicio es muy importante. Por ejemplo, en una de las iglesias donde estuve, teníamos dos ministerios muy importantes. Uno era en un penal, se asistía 3 días a la semana, y al Hospital Nacional de ese municipio
íbamos 2 veces a la semana a orar por los enfermos. En el penal se desarrollaba un devocional y oración también, ¿verdad? Esas dos experiencias, todas las personas que lo hicimos, nos cambió la vida, nos cambió la perspectiva también. Eso de orar en los hospitales es algo que marca positivamente a toda persona, a todo creyente, a todo cristiano que lo hace. La espiritualidad es un camino, hermanos y hermanas. Es un camino que que cada uno busca, tiene que buscar, debe buscar. Es un camino. La espiritualidad es un camino que buscamos. Y cuando lo encontramos, tomamos la decisión de andar en él. De andar en él de una manera así como Jesús, siendo consecuentes y cumpliendo con la voluntad de Dios, para que nos permita fortalecernos como cristianos, como cristianas, pero como seres humanos también, creyentes en Dios, porque sabemos que en ese caminar Dios nos acompaña. En ese caminar Jesús nos acompaña. Y en ese mismo caminar su Santo Espíritu nos acompaña, nos fortalece y nos anima para seguir adelante. La espiritualidad cristiana es un camino. Mi espiritualidad no puede ser igual que la de los demás hermanos y hermanas. Ese no es problema. ¿Cuál es la espiritualidad de ustedes? Es algo que a mí no debería de interesarme, porque eso es algo muy propio, muy íntimo, muy personal, pero sí, que todos los hermanos y todas las hermanas deben de andar en ese camino de espiritualidad. La espiritualidad riñe con lo material, la espiritualidad va en contra de lo corporal. Es algo que vamos a hablar en los subsiguientes devocionales. Lo importante es ser consecuente, como Jesús fue consecuente. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre, como Jesús hizo la voluntad de Dios, su Padre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Jesús es nuestro modelo de espiritualidad. Jesús es nuestro único modelo de espiritualidad, así como Él es nuestro único Señor y Salvador. Oremos, hermanos y hermanas. Gracias porque te damos gracias, Padre, porque siempre nos invitas a buscar el camino de la espiritualidad. Pero también te pedimos, te suplicamos que nos ayudes para poder andar en él, para poder ser consecuentes como tú fuiste consecuente, pero para hacer tu voluntad. Primero para conocerla, buscarla, conocerla e implementarla en nuestras vidas y de poder eso dar testimonio de que creemos en ti, que eres un Dios vivo, solidario, amable, bondadoso y misericordioso. Te lo agradecemos, bendícenos y cuídanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.